Ryan Gosling, en su versatilidad de papeles, se ha vuelto un común denominador para todas las productoras que quisieran tener a este carismático actor como protagonista. Pero si a ello le sumas una experimentada Emily Blunt, con un lugar asegurado entre las mejores actrices de la actualidad en Hollywood, y una trama explosiva que pone el foco de atención en lo que hacen los dobles de acción, pues bienvenidos cinéfilos seriéfilo y gamer a una nueva opinión reseña crítica más aderezada, con caídas, golpes, explosiones, amor y sobre todo mucha acción. Porque sí, sin duda hoy hablamos de The Fall Guy o Profesión Peligro. Review más de este canal, y en donde, a decir verdad, entré con una visión distinta a la sala de cine realmente de lo que esperaba ver en la pantalla, y fíjate que eso precisamente no de mala manera. Pero antes de comenzar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál consideras tú, aparte de los dobles de acción, que es un trabajo que debe de ser tanto mayormente remunerado como reconocido? ¿Verdad? Ya sé, sí, seguramente hay muchísimos, lamentablemente, así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Emily Blunt, no, ¿verdad? Dirigida por Judy Moreno, no, perdón, esa es la película dentro de la película. Dirigida por David Leitch, sí, quien ha sido un director que tiene como sinónimo la acción con películas como Tren Bala, Atómica, Nadie, Rápidos y Furiosos Hobbs and Shaw o Deadpool 2, sí, sinónimo de acción. Llega ahora con un film bastante moldeable, digámoslo así, de acuerdo con los ojos y la visión con la que la quieras ver. Cold Seavers vuelve a la acción cuando una estrella de cine desaparece repentinamente. Una trama siniestra que lo empuja al borde de una caída más peligrosa que cualquier truco. Y verás, esto desde un inicio, con el punto de perspectiva de Ryan Gosling como narrador, se nota que no es un film específicamente para hacer y tener todas las características que les puedes revisar y detallar a una película de verdad. Y eso funciona. Ryan Gosling, Emily Blunt y Aaron Taylor Johnson, no en una película de triángulo amoroso, sino que en una película de acción comedia que cuenta con apartados y actos específicos, como si fuera una prueba más que un doble de acción tiene que hacer para terminar una película. La película, que es la primera interpretada por la directora, o interpretada mejor dicho por Emily Blunt, que es su primera proyección en la pantalla grande, y que a su vez nos muestra cómo es por dentro la lucha constante entre telones que hay detrás de un film. Todo ello evidentemente para hacerlo perfecto y claro, a su vez agregando el picante conspiranoico que es tener a una productora malvada coludida con la estrella principal de la película, que manipulan todo para tener un film final como ellos quieren. Ahora, todo ello sin olvidar evidentemente que los actos irán siendo contados de maneras cómicas y específicas para que parezca muy difícil para el protagonista de esta película, que es más protagonista Ryan Gosling, llegar a ese objetivo final que tiene un doble de acción como trabajo. Conseguir una escena increíble para que el crédito se lo lleve una persona más y a ti con todo y golpes no te valoren. Un mensaje, la verdad, muy importante para uno de los tantos trabajos peligrosos que hay alrededor del mundo y que deberían sí ser más reconocidos. Y verán, cuando yo entré a la sala de cine, tengo que ser sincero, tampoco tenía las más altas expectativas. Sabía que iba a haber buenas actuaciones por el elenco que compone a esta película, pero no me esperaba algo que tuviera a la comedia como uno de sus géneros principales y que a su vez fuera tan divertido sin estropear el mensaje, que es tan potente como el de una película de drama. Y es que dentro de todas las valoraciones positivas que podemos sacar de The Fall Guy o de su nombre literal, Profesión Peligro, eso precisamente, el cómo construye en un ritmo condescendiente consigo mismo una historia divertida dentro del mundo de Hollywood, en donde ya hemos visto miles de películas que tratan de recrear cómo son los sets, cómo se hacen las películas y las dificultades que eso conlleva. Bueno,
Aquí, con este giro de tuerca, vamos a ver desde la perspectiva de un doble de acción muy divertido, interpretado por Ryan Gosling, una lucha constante por redescubrirse en los primeros minutos de la pantalla y luchar por su amor, el cual antes tenía entre sus manos. Pero ocurrió un terrible accidente, el cual hizo que dejara su profesión peligro y tuviera una vida ordinaria. Mientras que no lo vemos, pero la otra cara de la moneda, Judy Moreno, interpretada por Emily Blunt, quien ofrece la actuación destacada. Esta vez, como siempre, no falla nuestra querida Ellie. Siguió con su vida, sí, intentando comunicarse con Colt, pero al no recibir respuesta, con el dolo que eso conlleva, siguió adelante y pasó de ser Camera Girl a directora, una transición que la lleva a hacer su primer película, que tiene muchísimos problemas, como el hecho de que su estrella principal, Aaron Taylor Johnson, ha desaparecido y el doble de él es más ni menos que Colt. En un reencuentro de lo que pareciera ser años de diferencia, o bueno, creo que sí, ya lo recordé, 18 meses para ser exactos. Así que sí, en un intento por regresar a ser la persona que era antes, el chico levanta pulgares doble de riesgo, el cual hacía escenas super locas, tratando siempre de impresionar a su chica, se propone a toda costa ayudar a Judy a terminar su película, ya sea siendo el nuevo protagonista, o bien ayudándole a derrocar a quienes la están manipulando detrás de todo ello. Con todo y banda criminal, perritos franceses muerden nueces y un soundtrack épico para ponerle sabor a las escenas de acción. Tanto esas escenas de acción de la película que se está grabando dentro de esta película, tanto de la vida de película que vive Colt por meterse en estos problemas que hasta involucran a un crimen organizado. Encabezada, como no podía ser de otra forma, por Kiss y su himno nacional. Y sí, a pesar de que es obvio que escenas de acción acompañadas por efectos especiales y un gran set de efectos prácticos, el film tiene un pequeño problemita en sus transiciones. Si bien es divertido ver cómo la historia se está volviendo una bola de nieve y en cada acto tiene que superar otra prueba para cada vez estar más cerca de Judy, como que la parte de manipulación y conspiración que existe detrás, que hay con el personaje de Aaron Taylor Johnson y la productora Gail Mayer, interpretada por Hannah Waddingham, no se fusiona muy bien con la historia de amor de Judy y Colt. Es simplemente una especie de expansión que tiene que vivir Colt fuera del set de películas, que funcionan más bien dentro de lo que es esta relación entre Ryan Gosling y Emily Blunt, y que simplemente este tema de la expansión funciona como una especie de catarsis para este doble de acción, pero que de alguna manera no aporta demasiado a este mensaje de que el espectador comprenda un poco el dolor y las pruebas o lo que significa tener esta profesión poco valorada y que realmente está llena de golpes, caídas y oportunidades que van y vienen hasta tener la toma perfecta. De hecho, el personaje de Colt pasa de estar como si se hubiera tomado 18 margaritas seguidas y estar hasta tope. Viendo unicornios, es atropellado, me cae de un edificio, lo golpean, lo golpean, lo golpean y lo golpean. Y encima explota. En un éxtasis de emociones para poder, tras una ardua batalla, finalmente valorarlo en los últimos minutos de la película. ¡Oh, sorpresa! Además, en la parte final, una vez ya comprendido el mensaje, siento que la secuencia sí es divertida, pero al film le cuesta cerrar. Le cuesta cerrar esta historia con broche de oro y repite otra escena de acción y otra, y otro, y el pilón, y otro pedacito. Tanto que con los puros momentos de acción que hay en este film, puedes formar perfectamente 3 películas de James Bond. Eso sí, de una forma creativa, el valor agregado que este film consigue está en el cariño y química que existe entre ambos protagonistas, Ryan Gosling y Emily Blunt. La comedia que tiene una gran relación con la creatividad que existe para mostrarla dentro y en una función química con
estas escenas de acción, sea peleando contra criminales, viendo unicornios o bien tirando referencias por montones hacia otro tipo de películas, con unas muy claras y directas y otros momentos en donde simplemente es como presentar variantes de escenas de acción que vemos en películas siendo interpretadas en ese momento por un doble de acción, y a su vez seguramente a Ryan Gosling teniendo a dobles de acción para hacer posible estas secuencias. No cabe duda que ser un doble de riesgo en las películas innegablemente debería de ser una profesión peligro muchísimo más valorada, y en cuanto a ese film no la consideraría una rom-com como tal, porque si bien se siente hay una buena fusión entre ambas, hay bastantes aspectos, como lo dijimos, en las transiciones, incluso recortes en cómo está editado postproducción este film, que se notan demasiado ese push por querer elevar ese éxtasis de emoción y pasar rápidamente a la acción, no de una forma tan orgánica. Quizás representando sí lo que es esta profesión, pero que sin duda eso ya había quedado claro desde el segundo 1. Entonces sí, con saturación, pero dejando ver las entrañas de un rodaje de cine, acercando un poco al público la profesión de las actrices y los actores especialistas, siendo así una buena elección para un rato de entretenimiento sin mayor pretensión que ese mensaje en específico, que sin duda mantiene a los dobles de acción en un homenaje como los verdaderos protagonistas de algunas historias. Divertida, explosiva y poco romántica a través de una profesión peligro, el film es capaz de sacar sonrisas por montones y reverencias hacia el trabajo de un doble de acción, un entretenimiento asegurado con una química excepcional entre Gosling y Blunt. Así que sin más que decir, yo por ello, mi querido doble de acción, a este film yo le doy 3 estrellas y media como calificación personal. Y esperen que se me acaba el fondo. Y sin duda para mí es entretenida plus. I'm just a stunt guy. This is an epic story. Nothing like a good twist. Who doesn't love a twist?